Un gusto estar nuevamente compartiendo este rato con ustedes y muy contenta de ver a mucha gente conocida que nos está acompañando en la tarde de hoy. Esta vez no estoy sola, parte de lo que es el equipo de economía estaba presente en esta mesa. Nos acompaña Diego Escuder, Carmen Sánchez, Fernando Blanco, bueno, y Azucena Arbeleche quien les habla, ya nos conocemos de otras oportunidades. Quisiera empezar el panel de economía contándoles sobre la gira técnica que hemos hecho los grupos de asesores técnicos del sector todos en los últimos 2 o 3 meses. Los equipos técnicos de la calle Pou nunca dejamos de reunirnos desde el 2014 a la fecha y de hecho parte de ese trabajo se ha visto reflejado en lo que han sido las propuestas del senador Lacalle Pou los 2 de marzo desde el 2016 hasta el presente año, pero de alguna manera sentimos que era un momento para hacer un alto en el camino y salir a escuchar. Y ese fue el simple objetivo de esta gira de técnicos, salir y escuchar. Y así recorrimos con otros compañeros que veo que están por distintos lugares en la carpa, todos los departamentos del país. Y no hubo sorpresas, pero sí algunos elementos que nos gustaría compartir y que son el punto de partida para nosotros de lo que va a ser nuestras propuestas y nuestra agenda de gobierno. Empiezo con una frase que escuchamos en uno de los cabildos abiertos. Todas las actividades terminaban en todas las ciudades con un cabildo abierto donde cualquiera podía expresar sus ideas, sus inquietudes, pero que de alguna manera no solamente estamos recogiendo lo que nos dijo esta persona, sino que ha sido un tema que fue transversal, estuvo presente a lo largo de toda la gira. Y la frase dice: pedimos que nos dejen trabajar y aportar lo que haya que aportar, pero que valga la pena. Y aquí tenemos 2 conceptos sumamente importantes. Por un lado, el pedido de los uruguayos de trabajar, de producir. Y por otro lado, los obstáculos que el Estado le tranca a los uruguayos para poder hacer lo que quieren y pueden hacer. Y por otro lado, ¿y cuáles son estos obstáculos? Que era lo que la gente nos transmitía a lo largo de esta gira. Tenemos que hacer una cantidad de trámites, muchas veces superpuestos, esto particularmente en el tema agro. Nacho Bufa, que está por ahí, nos puede decir, decía, distintas agencias del Estado nos piden distintas cosas. Corremos atrás de los papeles y no podemos dedicarnos a hacer lo que realmente sabemos hacer. Distintas tarifas públicas, electricidad, combustibles, que terminan siendo también palos en la rueda a la hora de producir. Distintos impuestos. Y justamente relacionado con los impuestos viene el segundo concepto de esta frase. Aportar lo que haya que aportar, pero que valga la pena. Nos encontramos acá con los uruguayos dispuestos a pagar sus impuestos, pero el reclamo es que se use esos dineros de una forma que valga la pena. Nosotros creemos que gran parte de la responsabilidad de los obstáculos que hoy enfrentan la gente, los productores, quienes tienen un pequeño emprendimiento, gran parte de esos obstáculos radica en que el foco de la política económica está en el Estado y no en la gente. Y por eso vamos a titular a este panel económico de la economía del Estado a la economía de la gente. Ese es el concepto más importante que vamos a querer transmitir y dejar en la tarde de hoy.
Aquí simplemente presentamos unas fotos de la gira. Acá está Álvaro en primera fila, quienes compartíamos esta gira de técnicos, que un tema interesante es que nos sentábamos 8 técnicos con distintos perfiles a escuchar la misma problemática, como se ve en esa mesa que somos una cantidad, todos escuchando, cada uno desde lo suyo, que también hace al armado de la agenda económica. No se puede compartimentar los temas, la visión tiene que ser una única. Gracias. Bueno, y la presentación la vamos a dividir en 2 grandes partes. Primero, no podemos empezar a hablar de Uruguay sin tener un pantallazo de la economía global, y luego sí pasamos a Uruguay, y ahí vamos a referirnos a 3 aspectos. Primero, vamos a ver cuál es la situación de la actividad económica. Segundo, el concepto que decíamos al inicio, cuál es la competitividad hoy en el país. Y tercero, nos vamos a este concepto de un giro en la política económica. En cuanto a la economía global, el concepto más importante, una vez más, es el de incertidumbre. Incertidumbre en la economía global, mucha incertidumbre en la economía regional, en el vecindario, en Argentina, en Brasil. Tenemos que tener presente octubre de 2018, hace exactamente 10 años que el mundo atravesaba una de sus crisis financieras más profundas. ¿Cómo nos encontramos hoy? La actividad económica desde mediados del 2016 está más fortalecida, pero de cualquier manera tenemos muchas vulnerabilidades y un crecimiento que es muy desparejo en el mundo. Y por supuesto que tenemos mucha incertidumbre en lo político, en el rumbo que va a tomar la política económica en Estados Unidos, qué va a pasar con los países europeos, cómo va a ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea, toda la tensión en el Mediano Oriente, etcétera, etcétera. Y, repito, le sumamos la incertidumbre de la región. Gracias. Gracias, Carmen. Cambio de lado porque estoy complicando el trabajo de los amigos, disculpen. Como parte de la respuesta a la crisis financiera, lo que habíamos conocido los economistas en los libros de textos, en 2008 se quemaron todos los libros. Todas las recetas que habíamos aprendido en facultad, se borrón y cuenta nueva, y tuvieron que salir las economías desarrolladas a inventar, a innovar con otras políticas monetarias, fiscal, para dar respuesta a lo que estaba sucediendo. Lo que pasó en materia de tasas de interés es que las tasas de interés internacionales estuvieron en niveles cercanos al cero, o sea, niveles mínimos récord mundiales. Bueno, desde fines del 2015, esta tasa de interés mundial, que es una referencia para Uruguay, ha comenzado una escalada, ya van como 8 escalones que ya va teniendo desde esa fecha, y lo que esperamos para adelante es más de estos escalones, que por supuesto va a tener un impacto en Uruguay porque es una tasa de referencia también para la tasa de interés, y el dinero que nos van a prestar lo vamos a tener que pagar con referencia a esta tasa de interés. Entonces, otro punto es que esta normalización de la tasa de la política monetaria nos va a llevar a aumentos de tasas en las tasas internacionales. Por el lado del precio de los commodities, no hay mayores novedades. En general, tenemos precios de los commodities estables en niveles que diríamos, en comparación con el 2014, bastante intermedios. Y no podemos dejar de nombrar en el panorama internacional esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a repercutir en términos de crecimiento y también va a tener su impacto a nivel del país. Esta incertidumbre, repito, como dije al inicio, es muy fuerte también a nivel regional. Una Argentina que ha pactado con el Fondo Monetario Internacional, ha tenido que cambiar las condiciones del préstamo que le ha dado el Fondo Monetario, está iniciando un proceso de ajuste fiscal
y ha tenido también cambios en la política cambiaria monetaria. O sea, toda una cantidad, un escenario nuevo con mucho ruido en la región que sin duda impacta en lo que va a ser el producto en primer lugar de Argentina, pero inmediatamente también va a tener un impacto en la economía uruguaya. Incertidumbre, por supuesto, también en Brasil, quizás no tanto incertidumbre electoral, pero sí va a haber una incertidumbre con respecto a lo que va a ser la política económica en los siguientes periodos. Bueno, y después de estos minutos de pantallazo general de la economía global, porque estamos insertos en el vecindario que estamos y en el mundo que estamos, siempre tenemos que tener presente, ahora sí pasamos a la economía uruguaya. Y en primer lugar, la actividad económica. Ya hemos presentado en los últimos años que después de un periodo de una alta actividad, como fue en el promedio de 2006 a 2017, el crecimiento anual fue de 4%. Lo que hemos observado ya desde el 2015, ahí está entre Carmen y Fernando, no sé si lo pueden ver, la barra que está más baja, es un crecimiento que se enlentece. Y seguimos en esa fase de un proceso, de un crecimiento enlentecido. En lo que va del año, el crecimiento ha sido poco más de 2%. Bueno, esos son números bajos, pobres. Y además ya incorporan la refinería de ANCAP, que vuelve a funcionar, que el año pasado no estaba funcionando. O sea que no son buenas cifras de la actividad económica. De la mano de ese crecimiento enlentecido, un tema que también venimos reiterando, pérdidas de puestos de trabajo. Desde el 2014 a la fecha se han perdido aproximadamente 50.000 puestos de trabajo. Y esto que vemos en el gráfico es lo que escuchamos en las reuniones que teníamos en cada uno de los departamentos. Las empresas que tienen que achicarse, las empresas que tienen que despedir a algunos de sus trabajadores y de repente se queda trabajando la señora con su esposo, algún hijo, algún familiar. Pero no es una opción tomar más trabajadores o no es una opción mantener a las personas que están trabajando porque los números no le dan. Lo mismo ocurre con la inversión. La inversión en Uruguay está bajando a niveles que teníamos casi que previo a la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones, que fue la que logró un aumento significativo en la inversión en términos del producto. Habíamos superado de alguna manera este problema que teníamos sistémico de baja inversión, pero hoy es un problema. Y de vuelta la pregunta, ¿por qué no se está invirtiendo? ¿Es un capricho? ¿Qué es lo que está detrás de estas decisiones? No dan los números. Estos obstáculos que hablábamos al principio, estas trancas que quien se sienta a tomar una decisión, compro esta máquina o no la compro, termina optando, bueno, no lo puedo hacer. Y entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué estamos observando esta pérdida de puestos de trabajo? ¿Por qué está bajando la inversión? ¿Por qué tenemos esta cantidad de empresas en concursos récord, etcétera, etcétera? Todo este panorama que nos encontrábamos en la gira. Bueno, una de las explicaciones que diría en cada una de las reuniones surgió, y como la primera, es el precio de los combustibles. Este gráfico lo he presentado otras veces porque es bien claro de cada litro de gasolina o de gasoil, cuánto es de impuestos, cuánto se lleva cuando yo cargo un litro de combustible, cuánto corresponde directamente a impuestos que van a la DGI. Bueno, lo que está marcado en rojo en cada surtidor es el IMESI, en el caso de la nafta, es el IVA en el caso del gasoil. Eso directamente va a financiar el Estado. El resto va para ANCAP, en donde también podríamos trabajar de forma diferente, tener una gestión diferente y un combustible más económico. Si comparamos estos precios con la región, aquí en el gráfico de abajo tenemos el combustible para Uruguay en primer lugar,
gasoil y naftas en celeste y azul, y después viene Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Y lo importante es que las barras más altas son las uruguayas. Entonces le estamos pidiendo a estos productores uruguayos compitan, pero con este combustible que es un 30, un 35% más caro que el combustible de la región. ¿Somos reiterativos con el tema? Sí, lo somos, pero es un tema que está presente en cada una de las reuniones que tenemos. Arriba, la misma comparación para el caso de la energía eléctrica. En este caso, en el caso de la electricidad, no se trata de una mala gestión de la empresa. La empresa ha cuestionado, ha pensado en bajar sus tarifas eléctricas. Esta discusión no ha llegado a los productores, no ha llegado a la gente. Había hay un fondo de estabilización energética. Se votó que lo que sobró de ese fondo, porque cambió la matriz energética, vaya al gobierno. La gente no se enteró de que se puede tener tarifas eléctricas más bajas. ¿Y cuál es el otro gran obstáculo presente en todas las reuniones? ¿Cuál es otro de las mochilas que los emprendedores están cargando en el Uruguay? Los impuestos. Aquí presentamos los impuestos solamente de la DGI, no agregamos nada más, y vemos que la presión fiscal ha tenido un salto muy significativo en todo este tiempo. Hay otros elementos que también erosionan la competitividad de las empresas uruguayas. Una falta de inserción comercial internacional. Diego nos va a presentar el tema, pero solamente como ejemplo, los aranceles que pagamos anualmente por exportar nuestros productos están en el entorno de los 250 millones de dólares. Estos números que uno los ve de forma agregada, es increíble como en distintas reuniones, aún con empresas muy pequeñas, saltaba el tema. Diego no nos acompañó en la gira, pensamos que no iba a ser un tema que iba a saltar de forma tan notoria, y sin embargo continuamente le transmitíamos este problema y la gente tenía clarísimo lo que se pagaba cuando se exportaba su producto y cómo eso estaba afectando su competitividad. Déficit de infraestructura. Todos quienes andamos por las rutas de Uruguay lo tenemos claro que es así, y por supuesto que es un costo que se agrega en cualquier negocio, comercio, lo que sea. Exigencias burocráticas en la gestión de empresas, lo mencionaba al principio, corremos atrás de los papeles. Yo quiero estar en el tambo, yo quiero estar en mi lugar de trabajo, no quiero tener que ir a la ciudad para hacer todo esto. Inseguridad, Álvaro lo va a abordar desde otro punto de vista más tarde, pero sin duda que también es un costo que hace a la competitividad, porque se tiene que sumar eso. ¿Cómo me cubro ante este riesgo? También una falta de adaptación del mercado laboral a los nuevos tiempos. Hoy la tecnología nos permite, nos da la oportunidad de trabajar de otra manera. Tenemos que saber aprovecharla. Y el último punto, pero el más importante en términos de competitividad, en términos de productividad y en términos de crecimiento, que es la mala calidad de la educación que estamos teniendo y cómo esa educación no está adecuada a las necesidades de cada uno de estos emprendimientos. Entonces, esto nos lleva a el gráfico que tenemos acá, que es el gasto del gobierno. El gran responsable de los aumentos de impuestos, de los aumentos de tarifas, es este gráfico de acá, el gasto del gobierno. Lo que hay detrás de estas mochilas que se le carga a la gente, a las empresas, es la actitud que ha tenido el gobierno de gastar sin límites, como vemos en este gráfico, sin analizar la conveniencia del gasto. No se trata de gastar por gastar. ¿Para qué es? ¿Lo estoy haciendo de la mejor manera posible? Ese análisis está ausente y esto lo va a abordar Fernando Blanco en un rato.
dijimos entonces que ese gasto ha llevado a mayores impuestos y a mayores tarifas. Sin embargo, el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que recauda el gobierno y lo que gasta, observemos que ha ido aumentando y está en el entorno del 4%. O sea, a pesar de esta conducta, gasto lo que quiero y le tiro el fardo a las personas, el gobierno no ha logrado bajar su déficit fiscal. El gasto ha aumentado mucho más de lo que ha aumentado los impuestos. No, siempre se corre de atrás, se gasta más, se aumentan los impuestos, pero siempre se queda corto el gobierno y lo que tenemos es esta situación de un déficit de más de 2.000 millones de dólares. Y ahí lo que presentamos en los últimos años es cómo sistemáticamente el gobierno ha recurrido a aumentos de tarifas para financiar ese gasto creciente y aumentos de impuestos para financiar ese gasto creciente. El gran aumento de impuestos fue el ajuste fiscal que empezó a correr el 1 de enero del 2017, que tuvo toda la discusión que sabemos que tuvo en su momento, porque además el equipo económico había dicho que no iba a aumentar impuestos y la respuesta fue este paquete de ajuste fiscal. Y luego, el siguiente año, el año que estamos corriendo, también en ocasión de discutir, bueno, cómo basar las cuentas para adelante, se hizo lo que yo en su momento llamé un cálculo de servilleta. Voy a tener más de esto, menos de lo otro, sumo resto en un cuadrito chiquito, que lo podemos hacer en una servilleta, me falta 112 millones de dólares, ¿qué hago? Aumento impuestos. De vuelta, el Estado tiene su comportamiento y le tira al privado, a las personas, a la gente que acomoden a las necesidades de ese Estado. Por lo tanto, nosotros visualizamos que aquí lo que hay que hacer es un giro en la política económica. Tenemos que pasar de una política económica que está diseñada desde el Estado, para el Estado, a una política económica diseñada desde la gente. Ese es el gran punto y es el gran lineamiento que tenemos en nuestra agenda en materia económica. Hasta el momento el foco ha sido el propio Estado, sin cuestionarse cómo está llevando adelante su política de gastos, o sea, su política fiscal, su política de impuestos, su política tributaria, su política de inserción comercial internacional. O sea, el foco es el propio Estado y lo demás es lo que surge, la variable de ajuste es lo que queda para la gente. Y ahí está la importancia y por eso el título de esta presentación. El giro tiene que ser de una economía desde el Estado, pensada por el Estado, a una economía de la gente. Ese tiene que ser el foco. Tenemos que cambiar el eje de la discusión de la política económica. Bueno, ¿y cómo se hace eso? En primer lugar, aquí tenemos un desafío en materia de política fiscal muy importante, porque yo les mostré el déficit fiscal en los niveles que estaba. 3,9% es el último resultado que tenemos publicado, que es más del resultado, es bastante mayor del 3,5% que teníamos en la campaña pasada, cuando dijimos, ojo, que acá puede haber un tema con lo fiscal, ¿sí? Este resultado implica que las cuentas públicas, si uno proyecta para adelante, esto no es sostenible. Esto nos pone en una situación vulnerable desde el punto de vista fiscal. El equipo económico lo ha dicho varias veces, en reiteradas ocasiones, pero los resultados no se ven. Sistemáticamente ha anunciado una proyección fiscal y el resultado fiscal termina siendo bastante peor. Para este año, cuando comienza la nueva administración, en la ley de presupuesto dijo vamos a proyectar un déficit de 2,7%. Hoy estamos cercanos al 4%. O sea, no se cumple lo que se proyecta, a pesar de que se dice que hay preocupación desde el punto de vista fiscal. Entonces, esto
lo tenemos que mejorar. Pero el gran desafío es que también tenemos que dar oxígeno a la gente, a los emprendimientos. Aprovecho. Por lo tanto, la única manera o la propuesta nuestra de mejora de ese déficit fiscal es a través de un Estado eficiente. Nuestra propuesta va por el Estado eficiente. Fernando nos va a desarrollar más el concepto, pero es el cambio de giro de la política económica que queremos. No puede seguir pensándose desde el Estado y que ajuste la gente. El ajuste tiene que ser estatal y no así nomás. Hay que pensar cómo se gasta. Ese es el gran desafío. Para que los gastos se puedan mantener en el tiempo, las políticas de gasto tienen que estar pensadas y ser parte de un programa más integral. También es importante, desde el punto de vista del gasto, no solamente la calidad del gasto, que es lo primordial, pero de alguna manera frenar la cantidad del gasto, porque si no terminamos con el gráfico que teníamos anteriormente. No tiene límites el gasto, porque yo sé que siempre puedo recurrir al sector privado y financiarlo. Y ahí nuestra propuesta es poner una regla, llamamos una regla fiscal, porque limita de alguna manera el gasto del gobierno. Ahora, es esa propia regla fiscal la que me va a permitir que los gastos que sí son importantes, que los gastos en las políticas sociales se puedan mantener en el tiempo. Eso es lo que, la regla fiscal es lo que me va a asegurar que siempre voy a tener recursos para poder destinar a las políticas sociales. Más tarde veremos cuál es el enfoque de políticas sociales en que estamos pensando con Pablo Bartol. Necesitamos también una política económica pensada desde las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de eso nos va a hablar Carmen más tarde. No puede ser el residuo, la política a las MIPYMES, tiene que estar en el corazón del diseño de la política económica. Necesitamos una política comercial de inserción internacional, también pensada desde la gente, desde los emprendedores, cómo ubicar a las MIPYMES en el comercio internacional. Esto ha sido un reclamo que hemos escuchado en todas las reuniones de la gira. No logramos, las empresas pequeñas no logramos poner un pie en el exterior, no tenemos ese trampolín para poder ir a vender en el exterior. Lo mismo necesitamos una política de infraestructura, una política de innovación, un mercado laboral con las características de adaptación que mencionábamos inicialmente, una seguridad, una política distinta también pensada desde la gente y una educación también pensada desde la gente. Y estas distintas políticas, todas juntas, van a ser lo que nos va a permitir tener un nivel de competitividad diferente y empezar a andar y tener crecimientos más altos y tener niveles de empleo que hoy no los estamos teniendo. Pero lo importante, y vuelvo al título inicial, lo importante de estas políticas es que se piensen de la gente y no desde el Estado. Pasamos entonces ahora a ahondar un poquito en algunos de estos aspectos y empieza Fernando con la presentación sobre el Estado más eficiente.